Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de este programa de comentar el Evangelio en esta hora, en esta mañanita rica. Ya es viernes 22 de enero del año 2021. Estamos cerrando la semana, estamos a un día de cerrarla. Y nosotros seguimos aquí contentos, predicando, explicando el Evangelio como todos los días. Te cuento que ayer tuvimos un pequeñito problema por hablar de la pandemia y por hablar de cómo se deberías de razonar para a ver si te querías vacunar o X cosa. Recibimos una censura muy fuerte. Casi el canal no nos cerraban, eh, advirtiéndonos que si lo volvíamos a hacer o X cosa nos iban a clausurar. Estuvo muy fuerte, pero afortunadamente lo pudimos recomponer. Te cuento esto porque, bueno, todo lo que hemos venido diciendo es verdad. Las censuras existen, lo terrible de perseguirnos a los que hablamos la verdad. Nosotros no estábamos haciendo nada, solamente expusimos pues unas cosas que están pasando terribles y sin embargo por eso recibimos una amonestación supuestamente, ¿no? Te pedimos nada más, te lo digo, para que ores por nosotros, para que reces por los que estamos acá, porque de verdad es mucho esfuerzo estar todos los días, estar constantes a ese trabajo, sin recibir un sueldo económico, sin recibir ninguna remuneración de nadie. Y todo lo hacemos por amor a Dios, con muchas deficiencias, pero con mucho cariño. Y aún así recibimos esas cachetadas de parte de la gente de este mundo, ¿no? La censura existe, la persecución contra los que digan la verdad existe. Y bueno, no nomás soy yo, muchos padres han censurado, muchos sacerdotes, muchos predicadores católicos también nos han censurado. ¿Por qué? Pues porque hablan de cosas que no quieren que hablemos. Pues solamente te digo esto para que reces una oración por los que estamos de este lado. Y nosotros también rezar por ti. Así es que vamos a darle lectura al Evangelio y vamos a sacar la reflexión del día de hoy, con la única finalidad de que todos aprendamos un poquito acerca de la ciencia que nos puede llevar al cielo. Te lo pongo ahí el Evangelio para que lo veas. Es muy cortito, la verdad este Evangelio es muy chiquito. Eh, Está tomado de el libro de Marcos también. Chécalo para que lo veas. Dice la antífona del Evangelio. Dice, Jesús llamó a los que él quiso para que se quedaran con él. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Construyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Vemos en este evangelio el llamamiento, constitución de los sacerdotes, sí, de los apóstoles en ese momento, que están siendo seleccionados por Jesús para mandarlos a predicar. Ese sí es un mandato para ellos, porque constituyó a los 12 apóstoles. La reflexión de este evangelio es muy cortita porque el evangelio es corto, pero es muy importante. Jesús llama a los que él quiso. Pero este llamamiento no nomás es para los sacerdotes,
Mira, una cosa muy importante que debes de saber. Tú no vas al cielo, te van a llevar al cielo. Tú no descubres a Jesús, Él te busca a ti. En pocas palabras, por tus méritos no eres bueno. Eres bueno en la medida que más te asemejas a Jesús. Ahí es donde tienes la bondad. Ahí es donde está lo bueno que eres. Si no, no eres bueno. En pocas palabras, el único bien, la fuente de todo bien, es Cristo. Cristo es la vara de medir para definir lo que está bien y lo que está mal. Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? Pero también hay otra cosa. Dice el Evangelio, ellos lo siguieron. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y ellos lo siguieron. Es la respuesta que tú como hombre libre das a Dios. Puede ser una respuesta mala, puede ser una respuesta buena. Depende cómo tú te sientas para que le des esa respuesta al Mesías. Pero Él siempre llama. O sea, tú no le haces un favor a Dios con ir a misa. Él te lo está haciendo a ti. Cuando alguien te invita a un retiro, a que cambies, a que perfecciones tu forma de vida, tú no le invitas, tú no eres el que ganas ahí. Es Dios el que te está llamando. O sea, tú no eres tú no haces un día, ay, qué bueno, voy a ir allá al retiro, que disfruten de mi presencia. No, no, es Jesús el que te llama. Pero también viene la otra, que tú respondas. Porque a veces no queremos responder. A veces no respondemos. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Entonces es importante tenerlo en cuenta en este evangelio. Hay dos partes. Primera donde Él llama. Segunda donde tú respondes. Tú le puedes dar la espalda y le dices que yo no quiero esto, yo voy para otro lado y me dedico a hacer otras cuestiones. Por ejemplo, es muy complicado lo que voy a decir, pero por ejemplo, vamos a dar dos ejemplitos. Deja de dos vicios. Deja el vicio de tomar, deja el vicio de drogarte. Si lo haces por amor a Jesús, pues prefieres mejor no amarlo, pero no dejarlo. A veces sí lo dejas. Hay gente que sí lo deja, pero hay gente que de verdad no. No sigas robando, porque Jesús lo prohíbe. Y a veces te cuesta mucho trabajo y dices, ¿qué les voy a hacer caso? Yo sigo haciendo dinero a costa del sufrimiento de la demás gente. Si estás viviendo en unión libre o con una persona que no puedes vivir, no dejas eso, el pecado, por Cristo. Entonces allí es donde viene la respuesta que tú le das. Porque no nomás Cristo llamó a los 12, en ese momento sí llamó a los 12, obviamente. Pero también el llamamiento nos lo hace a nosotros como laicos. Y cada día nos llama a ser valientes, a cambiar, a ser mejores, a dejar este mundo de pecado, a convertirnos, a seguirlo a Él a pesar de las consecuencias que traiga, a amar a Dios. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, muy importante. Entonces, estamos hablando de algo importante, algo que debes de reconocer en tu vida. Ahora, aquí en los sacerdotes los llama, así cuando hay una vocación sacerdotal, así es como la llama Jesús. Él es el que llama, ellos deciden si lo siguen y lo dejan, pero cada quien sigue a Jesús a su manera, en su vocación, desde su vida, desde su comunidad, desde su casa, desde todo donde quiera que esté. Todos estamos invitados a seguir a Jesús, los que Él llama. Considérate privilegiado porque estás dentro de la lista de los que Él llamó. Falta que tú y yo le respondamos. Este llamamiento también hace referencia al de los sacerdotes, para que a ellos los enviaron a predicar. Por excelencia, la predicación de los sacerdotes es muy importante. La buena predicación. En esos momentos, a estas alturas del partido, como dicen, hay muchos que han dado la espalda a Dios y dan discursos políticos en vez de discursos espirituales. Dan discursos moralistas y muchos están colaborando con las intenciones de llevarnos a hacer una religión más humana. ¿Sí? Hay muchos que están dándole la espalda en ese sentido a Cristo. Porque fíjate lo que dice, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Madre mía, en estos momentos hay obispos, teólogos también, que se mofan del demonio,
que dicen que es una realidad, es un signo literario. Dijo un obispo en Colombia: yo no creo mucho en el diablo. Otros teólogos que dicen modernos: Jesús no expulsó, Jesús no hizo exorcismos, Jesús trató a los locos, enfermos mentales, no a los demonios. El demonio no existe. Qué tristeza, porque estamos viendo que Jesús en sus evangelios dice: les dio poder para expulsar a los demonios. Y ellos ni siquiera creen en los demonios, mucho menos van a ejercer su poder de expulsarlos. Es muy importante tener eso en cuenta. Después da el nombre de los apóstoles a cada uno, y al último habla de uno, que es Judas, que lo va a traicionar. Mira, no nos alarmemos cuando escuchemos que tal sacerdote o tal obispo o incluso cardenal traicionó a Jesús. No te alarmes, no te asustes, porque de entre los mismos apóstoles hubo quien lo traicionó. De entre los mismos apóstoles hubo una traición. Hubo alguien que lo vendió. Y ahorita, tanto sacerdotes como laicos, ojo, tanto sacerdotes como laicos y religiosas, o sea, todos los que vamos en la barca de Pedro, podemos caer en traiciones, podemos traicionar a Jesús. Inmediatamente nos convertimos del linaje de Judas. Pedro también lo negó. Por eso no te alarmes mucho cuando veamos al Papa que tropieza. Porque el Papa es humano, al final de cuentas es un ser humano y es tentado por Satanás. Y es el blanco más importante de las élites demoníacas. Puede fallar, sí. Puede equivocarse, sí. Es un ser humano. Pero tenemos que estar más que nada, sí, denunciando lo que hace mal, él y todos, pero también rezando por él. No por la persona, no, por la investidura, por quien representa. Los obispos igual, no por los obispos, por quien representan. Ellos son los apóstoles. Ellos representan esa línea que Jesús dejó. Entonces es una responsabilidad sagrada, pero no te asustes cuando veas que ellos fracasan, porque sí fracasan, sí caen, sí se equivocan, son seres humanos. Sin embargo, hay dentro de los mismos apóstoles quien puede vender a Jesús. Mira, entre ellos que vieron milagros, que supieron cómo trabajaba Jesús, que supieron todo lo que decía, todos sus discursos, la multiplicación de los panes, la expulsión de los demonios. De hecho, Judas también tenía ese poder de expulsar demonios. Fíjate qué importante está aquí. Judas tenía también ese poder. Lo desaprovechó y lo vendió. Lo vendió. ¿Crees que en esos momentos no hay cardenales que están vendiendo a Jesús? ¿No hay? Arzobispos, obispos, curas, religiosos, religiosas, laicos. ¿No hay gente quien estemos vendiendo al maestro? Hay mucha, hay mucha. En resumidas cuentas, Jesús llama a los que él quiso. Si a ti te llamó, es porque él quiere. Tú decides si le respondes. Judas lo siguió también. Pero después, con el paso del tiempo, viendo lo que enseñaba el maestro, Judas decidió venderlo, traicionarlo. En otra parte del Evangelio habla sobre eso de Judas. Y dice: más le valiera a ese hombre no haber nacido. Ay de aquel, porque en el Hijo del Hombre va a ser entregado. Jesús lo dijo: más le valiera no haber nacido, porque lo traicionó. Después de seguirlo. Con esto cierro. Es una palabra fuerte para nosotros. Ya estamos en la Iglesia Católica. Tú, yo, ya estamos en la Iglesia Católica. Somos bautizados, confirmados, recibimos la comunión. Pero podemos también ser como Judas y traicionar al Mesías. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Que no vaya a ser que el Maestro nos diga como le dijo a Judas: ay de aquel por el que el Hijo del Hombre
va a ser burlado por los ateos, va a ser despedazado por los científicos, va a ser desplazado por los gobiernos, va a ser encerrado, enclaustrado por las élites mundiales. Ay de aquel, no vaya a ser que nos diga, más les valiera no haber nacido. Ay de aquel que desprecia la llamada del Hijo del Hombre. Ay de aquel que teniendo todo para comulgar los medios para salir adelante, decide despreciarlos. Ay de aquel que pasa por una iglesia y sigue de largo, no se mete a misa, está desperdiciando ese manjar. Ay de aquel. Ay de aquel que se calla ante las presiones de la élite mundial en esos momentos. Hay de aquel que prefiere ser un borrego de las políticas que nos quieren impartir, unos hasta defensores. Hay de aquel, cuidado, cuidado, no vaya a ser que el Mesías te diga, más te valiera no haber nacido, porque me seguiste, te llamé, me seguiste, te bauticé, te confirmé, estuve en ti, comulgaste, te di la oportunidad de confesarte, estuviste en misa, y cuando vino la tribulación me traicionaste. Y este mensaje es general, desde el Papa hasta nosotros los laicos, cada quien con su responsabilidad. Yo que tú sí le pensaría un poquito, porque la vida pasa, el hombre muere, una generación llega, otra se va, todos nos vamos a morir. Y cuando muéramos, ¿qué le vamos a entregar al Mesías? ¿Traiciones? ¿Como Judas? Las manos vacías, puro pecado, nada de esfuerzo. Imagínate que ahorita Jesús está siendo prohibido. Tal parece que las élites tienen mucho interés en que las Eucaristías no se den. En este canal hacemos transmisiones de Eucaristías en vivo. Pero no es suficiente. Se necesita comulgar, confesarte, tener esa cercanía con el Mesías. Y vamos a empezar a vivir la prohibición de los sacramentos de una forma suave, suave y lenta. Ya empezamos. Ya empezamos con restringir las Eucaristías, cerrar los templos, prohibir por documento de los obispos que le lleves la comunión y la confesión a los enfermos. Prohibir. ¿Y después qué sigue? Traicionamos a Jesús. Y a lo mejor, cuando muera esta generación, ojalá y no nos diga, más les valiera no haber nacidos, porque por ustedes, el Hijo del Hombre fue entregado en manos de los que no lo querían, de los que les importaba un soberano pepino, la palabra de Dios, los misterios de Dios, la Eucaristía, de los que seguían al diablo, y ahora ellos son los que mandan, porque ustedes decidieron venderme por unas cuantas monedas, por una comodidad mundana, por un trabajo mejor o por una sensación de libertad, porque no es libertad. Te hacen creer que es libertad. No. Pongamos atención y mucho cuidado en esto. Jesús nos llama desde el sacerdote, diácono, religioso, religiosa, cardenales, obispos, el Papa, laico de a pie. Él nos llama. Nosotros, los que estamos en la barca, ya lo seguimos. Ahora solo nos queda la última prueba.
no traicionarlo como Judas. Pero, para desgracia de nosotros, habemos mucho Judas. Unos por ignorancia, otros con la firme intención, como dicen los abogados, con alevosía y ventaja, otros por conveniencia, pero unos permanentes y unos temporales. Los que hemos traicionado a Jesús en algún momento de nuestra vida, es un momento de pedir perdón y volver con Él. Los que hemos fallado en ese sentido, porque hay mucho silencio, mucha cooperación con el nuevo orden mundial, con el pecado, con este mundo. Pero unos son temporales y unos son permanentes. Ojalá y tú seas un temporal, ojalá yo también. Y hay que prender la antenita para si algún día caemos en eso, rápido, dar la vuelta y pedirle perdón al Maestro. Cuidado, cuidado. El mundo gira y el tiempo corre. La muerte es cuestión de tiempo para que nos llegue, con o sin pandemia, con o sin enfermedad. Cuidado, que no nos encontremos con que el Maestro nos diga: mal les valiera no haber nacido porque me traicionaron. Ojalá y no. Piénsale un poquito. Reflexiona. Discierne. Aprende. Ama a Jesús. Agárrate de tu mano, de su mano, de Él. Pídele a la Virgen que te ayude y que interceda por nosotros. A los ángeles buenos que te orienten. Y sobre todo, cambia para que cada día, aunque sea un poquito, seamos mejor. Que así sea. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.